limitarme a presentar en este curso de ecografía obstétrica la sesión de anomalías tóraco-pulmonares. En primer lugar, hablaremos de la hernia diafragmática congénita, que es un defecto en el músculo diafragmático por un fallo embriogenético de la fusión de sus diferentes componentes. Como consecuencia de esta anómala formación del diafragma, va a haber una migración del contenido intestinal a la cavidad torácica. Ello origina un compromiso de espacio en el tórax que dificulta el crecimiento y el desarrollo pulmonar, y como consecuencia habrá hipoplasia e hipertensión pulmonares, que son las que van a condicionar la vida neonatal y adulta. La incidencia es de 1 entre 1.200 nacidos vivos y es una anomalía esporádica. El riesgo de recurrencia ante un hermanoafecto es del 2%. Se visualiza de forma aislada en el feto en el 50% de los casos y se asocia a cromosomopatías entre un 5 y un 15% de los casos. Así como presenta una asociación a otras anomalías entre el 30 y el 35% de los casos, fundamentalmente cardiopatías. También se asocia a otros síndromes. El de Beckwith-Wiedemann es muy característico, en el que a la hernia diafragmática congénita se asocia macroglosia, onfalocele y hemihipertrofia corporal. También tenemos que tener en cuenta el síndrome de Fryns o el de Baxter-Killian. La mayoría de las ocasiones, hasta en un 95% de los casos, la hernia va a ser debida a un defecto posterolateral o de Bordaleg, que en el 80% de los casos estará en el lado izquierdo, en un 15% de los casos en el lado derecho y solo un 5% de los casos será bilateral. Y el defecto de la porción anterior del diafragma o de Morgani va a estar presente solo en el 5% de los casos, frecuentemente en el lado derecho, y es infrecuente la herniación hepática. Desde un punto de vista ecográfico, lo que veremos es un corazón desplazado hacia, en el caso de la hernia diafragmática posterolateral izquierda, veremos un corazón desplazado hacia el hemitórax derecho, el pulmón derecho será de muy pequeño tamaño y todo el hemitórax izquierdo va a estar ocupado por las asas intestinales y el estómago que están herniados. Las asas intestinales en el primer trimestre, como podemos ver en la imagen superior, se van a ver más hiperecogénicas, mientras que en el tercer trimestre, la imagen de la derecha inferior, se van a ver más anecoicas y más distendidas, puesto que ya están ocupadas por meconio. En el caso de que visualicemos el estómago muy horizontalizado, en el hemitórax izquierdo, debemos sospechar la presencia de herniación hepática, como vemos en estas dos imágenes. Y el bazo suele acompañar al estómago herniado, aunque sí que es un poquito más dificultosa su visualización, y el bazo en la imagen pues viene señalado por la flecha. Se ha descrito que entre un 15 y un 20% de los casos de hernia congénita posterolateral izquierda va a haber herniación hepática, aunque otros autores aumentan esta incidencia, este porcentaje, hasta un 50%. El hígado es menos ecogénico comparado con las asas intestinales y con el pulmón. Y en cortes longitudinales podremos ver la continuidad del hígado intratorácico e intraabdominal. Y como en esta imagen vemos, mediante Power Doppler podemos ver la continuidad de las venas hepáticas en la porción hepática intraabdominal y la herniada. Mientras que en la hernia diafragmática posterolateral izquierda, como acabamos de ver, existe una herniación hepática de hasta un 20% de los casos, esta herniación hepática va a estar siempre presente en los casos de hernia diafragmática posterolateral derecha. En la imagen podemos ver cómo el corazón existe una levoposición, está más hacia el hemitórax izquierdo, el pulmón izquierdo es de muy pequeño tamaño y todo el hemitórax derecho está ocupado por el hígado herniado. En la hernia diafragmática posterolateral derecha es más infrecuente la introducción en el tórax de asas intestinales o de estómago.
El diagnóstico mediante resonancia magnética nuclear fetal ayuda a valorar dos de los principales factores pronósticos, que son tanto la herniación hepática como nos permite calcular el volumen pulmonar. También es útil para seguimiento y monitorización de la terapia fetal. En estas imágenes vemos dos casos de resonancia magnética fetal en T2, en el que el líquido amniótico líquido se visualiza de forma más blanco, y en ambos se ve una hernia congénita diafragmática izquierda. En estos casos se visualiza el estómago y las asas intestinales herniados ocupando el hemitórax izquierdo. Existe mal pronóstico en caso de que esta hernia diafragmática congénita se asocie a cromosomopatías u otras anomalías graves, y en el caso de que se visualice en una edad gestacional temprana. La muerte fetal intraútero acontece en el 2% de los casos, y el establecimiento prenatal del pronóstico de los casos de hernia diafragmática congénita aislada depende fundamentalmente de la presencia o no de herniación hepática y del cociente área pulmonar perímetro cefálico. Así, en los casos en los que se visualice herniación hepática, la mortalidad perinatal asciende al 65%, mientras que si esta es ausente sería del 7%. El cociente área pulmonar perímetro cefálico se calcula multiplicando los dos diámetros mayores del pulmón contralateral a la hernia y dividiendo esto por el perímetro cefálico. Para obtener estos dos diámetros pulmonares, para obtener este cociente, lo idóneo es, para obtener el cociente área pulmonar perímetro cefálico, lo idóneo es obtener un corte axial a nivel de las 4 cavidades cardíacas y dejar el pulmón contralateral a la hernia más cercano a la sonda ecográfica, al transductor. En este plano, y lo idóneo también es magnificar la imagen hasta que el tórax ocupe toda la pantalla, en este plano se obtienen los dos diámetros mayores del pulmón contralateral a la hernia y esto se divide por el perímetro cefálico. Existe un mal pronóstico si este cociente área pulmonar perímetro cefálico es menor del 0,6% o si es menor de 1 asociado a herniación hepática. No obstante, se tiende a calcular el cociente observado entre el esperado para la edad gestacional. ¿Por qué? Pues porque este es el parámetro que mejor se relaciona con la supervivencia. ¿Y por qué se calcula este cociente? Porque conforme avanza la gestación, sobre todo en el tercer trimestre, los pulmones presentan un crecimiento mayor proporcionalmente en comparación con el crecimiento que experimenta el perímetro cefálico. Por ello se tiende a ajustar este cociente a la edad gestacional. Este cociente observado entre el esperado, como hemos dicho, es el parámetro que mejor se relaciona con la supervivencia y a menor cociente, mayor mortalidad, y se complementa con la herniación hepática. Podemos calcularlo fácilmente mediante varias calculadoras online fácilmente accesibles y, como comentábamos, disculpa que no se ve correctamente bien, pero cuando este cociente observado entre el esperado es entre un 25 y un 35% sin herniación hepática, se asocia con una supervivencia perinatal cercana al 60%, mientras que si existe herniación hepática, la supervivencia se reduce a la mitad, es cercana al 30%. Respecto al manejo perinatal, pues se debe realizar una valoración completa de la anatomía fetal, un estudio citogenético y se debe realizar una valoración del pronóstico fetal mediante la presencia o no de herniación hepática y el cálculo del cociente área pulmonar perímetro cefálico. En los casos de mal pronóstico, en los que exista una supervivencia estimada menor del 50%, se puede plantear la opción de oclusión traqueal endoscópica, que consiste en la colocación de un balón endotraqueal mediante fetoscopia entre las semanas 28 y 32, que se suele retirar entre 2, 4, 6 semanas después. Y se ha demostrado que aumenta la supervivencia entre un 25 y un 35%, aunque es cierto que el 30% nacen antes de las 34 semanas.
Y en unos segundos vamos a visualizar cómo se realiza la colocación del balón endotraqueal. Mediante fetoscopia se atraviesa la boca, las cuerdas vocales, se llega a la tráquea y, como podemos ver, a un nivel superior a la carina, se extrae el balón del catéter, se rellena con suero salino y dejan el balón entre 2, 4, algunos autores dicen que 6 semanas. Ello ocasiona que las secreciones pulmonares no salgan y eso ayuda a que el pulmón se distienda. Esta oclusión traqueal mediante fetoscopia no solo se ha demostrado que aumenta la supervivencia perinatal y reduce los casos que necesitan oxigenación por membrana extracorpórea, sino que también se ha demostrado que reduce la incidencia de hipertensión pulmonar. En los casos con buen pronóstico se recomienda realizar controles ecográficos prenatales cada 4 semanas y el parto se debe realizar en un centro terciario, aunque la vía y el momento del parto no se modifican y se rigen según los criterios obstétricos convencionales. El manejo postnatal implica una estabilización inicial y mantenimiento del soporte respiratorio y requiere una cirugía reparativa entre las 48 y 96 horas tras el nacimiento. La supervivencia en casos de pronóstico favorable y sin cromosomopatías oscila entre el 70 y el 90%. Los casos que requieren ECMO, la supervivencia es del 50-60%. La morbilidad a medio y largo plazo incluye problemas respiratorios, digestivos y sí que existe una mayor incidencia de déficits del crecimiento y del retraso psicomotor. Y esta es nuestra casuística que, como ahora veremos, está en total concordancia con lo descrito en la literatura. Estos son unos datos que recogió el doctor Tormos y que agradezco que me los haya dejado. En el Hospital La Fe, entre el 1 de enero del 17 y el 1 de diciembre del 18, tuvimos 36 hernias diafragmáticas congénitas. El 92% de ellas, 33 casos, fueron de Bordeaux y el 8% de ellas, 3 casos, fueron de Morgani. Hubo una similar incidencia entre proporción de sexo, varones y mujeres. Tuvimos el parto en La Fe, lo tuvieron el 92% de los casos y un total de el 22% de los casos fallecieron, 5 antes de la cirugía, un caso durante la cirugía y 2 casos después de la cirugía. Sí que es verdad que el peso medio al nacimiento fue discretamente menor que aquellos casos que posteriormente sí que presentaron una adecuada supervivencia, que fueron el 78% de los casos. De estos, el 83% tuvieron hernia izquierda y el 40% tuvieron una hernia congénita derecha. Y respecto a las complicaciones, un 54% de los casos no presentaron ninguna complicación, mientras que las más frecuentes, lo mismo que está descrito en la literatura, fueron neumotórax en el 21% de los casos y complicaciones digestivas en el 18% de los casos. Y la estancia media hospitalaria fue de 20 días. Siguiendo con la malformación adenomatosa quística, es una lesión omartomatosa caracterizada por un crecimiento excesivo y dilatación de las estructuras bronquiales terminales junto con dilatación alveolar. Respecto a la etiopatogénica, es una anomalía esporádica de causa desconocida, se encuentra aislada en el 90% de los casos, aunque sí que está asociada a otras anomalías en un 10% de los casos, fundamentalmente renales, defectos de pared abdominal y del sistema nervioso central. Tiene una incidencia de 1 entre 12.500 nacidos y es unilateral en el 95% de los casos. Existen 2 clasificaciones. Según la clasificación histológica de Stoker, existen 3 tipos. El tipo 1, que corresponde al 60% de los casos, estaría constituido por quistes entre 2 y 10 centímetros, el tipo 2 por quistes entre 0,5 y 2 centímetros y el tipo 3, que estaría constituido por múltiples microquistes, todos ellos menores de 0,5 centímetros. Mientras que, según la clasificación de ADDIC, existirían lesiones macroquísticas, aquellas con quistes mayores de 5 milímetros, y las microquísticas, aquellas con quistes menores de 5 milímetros. Aquí podemos ver
las imágenes ecográficas de la clasificación de Stocker tipo 1, quistes entre mayores de 2 centímetros, la tipo 2 entre 2 centímetros y 0,5 centímetros y la tipo 3 o microquística. Lo que se visualiza en ecografía es una distorsión del parénquima pulmonar normal, en la que vamos a ver un área compuesta por quistes de diversos tamaños, y en el caso del tipo 3 o microquística vamos a ver un área hiperecogénica que suele tener una morfología triangular en uno o más lóbulos pulmonares. Aquí podemos ver otro ejemplo del tipo 1 macroquístico, tipo 2 y el tipo 3 o microquístico. Y en el caso de las masas grandes, se ha descrito una incidencia de hidrops, aunque afortunadamente este solo está presente en menos del 10% de los casos, que puede estar acompañado o no con derrame pleural, que es lo que vemos en esta imagen. Las masas grandes van a dificultar el retorno venoso y es por ello que se va a promover el desarrollo de derrame pleural y de hidrops fetal. Si esta masa grande también obstruye dificulta la devolución de líquido amniótico, también podremos ver polihidramnios. Y hay que saber que la fase de máximo crecimiento es entre la semana 20 y la 26, momento en el que la MAC suele alcanzar sus máximas dimensiones y posteriormente suele regresar. Respecto al pronóstico, la supervivencia global es elevada, entre un 90 y 95%. No obstante, si hay hidrops, se reduce al 45-65%. La muerte fetal intraútero acontece en el 2% de los casos, y sí que es cierto que se han descrito entre un 10 y un 15% de los casos con una resolución espontánea o desaparición intraútero. Hemos visto que la MAC se asocia a un mal pronóstico en presencia de hidrops o si esta MAC es bilateral. Para calcular el riesgo de hidrops, también lo podemos calcular mediante varias calculadoras online. Este riesgo de hidrops se calcula mediante el cociente volumen de la lesión partido por el perímetro cefálico. Si este cociente es mayor de 1,6, el riesgo de desarrollo de hidrops se eleva hasta un 75-80%. Y el manejo prenatal se debe valorar la anatomía fetal de una forma completa, no es necesario realizar un estudio citogenético y se debe realizar una valoración pronóstica con lo que hemos comentado, presencia o no de hidrops, y si la MAC es bilateral. En casos de MAC no complicadas, el control se realizará cada 4 semanas y la necesidad de atención perinatal en un centro terciario vendrá determinada según el tamaño de la lesión al término de la gestación. En casos de MAC no complicada se puede indicar el tratamiento con betametasona en ciclo único o múltiple, puesto que sí que se ha demostrado que reduce la mayoría de los casos el tamaño de la MAC, e incluso hay casos que revierte hidrops. Y si la lesión es macroquística y hay elevado riesgo de hidrops y o existe derrame pleural grave, se puede colocar un catéter de derivación toracoamniótica, como vemos en la imagen. Postnatalmente se debe de confirmar el diagnóstico prenatal con una técnica de imagen. En los casos sintomáticos se realizará lobectomía, habitualmente durante el primer año de vida, mientras que en los asintomáticos está indicada también la resección quirúrgica por riesgo de infecciones, enfisema o incluso cáncer. Y esta resección en estos casos asintomáticos sí que puede diferirse más. Respecto al secuestro pulmonar, es una tumoración pulmonar aislada del árbol traqueobronquial de forma importante, perfundida por un vaso arterial sistémico aberrante. Eso es lo que la diferencia en muchas ocasiones de la MAC. La etiopatogenia es una anomalía esporádica de causa desconocida, tiene bajo riesgo de recurrencia y es aislada en un 60-70% de los casos, presentando en el resto de casos anomalías asociadas. No se asocia a cromosomopatías ni síndromes y es una anomalía infrecuente, aunque está descrito que ocasiona entre el 0,1 y el 6% de las malformaciones congénitas pulmonares y es responsable entre el 5 y el 10% de las diagnosticadas prenatalmente. Existen tipos intralobar y extralobar, siendo el extralobar el más frecuente, hasta el 97-99% en los casos en los que se diagnostica en vida fetal. La lesión se rodea de una pleura visceral independiente del resto del pulmón y lo importante es que presenta una vascularización arterial, mayoritariamente, la mayoría de los casos de la aorta descendente, y presenta un drenaje venoso sistémico variable.
En función de la localización puede ser intratorácico o abdominal o infradiafragmático. La mayoría de los casos son intratorácicos y suelen localizarse en el lóbulo inferior izquierdo. Y mediante ecografía vamos a ver una pérdida de la ecogenicidad pulmonar normal y vamos a visualizar una masa sólida, homogénea, hiperecogénica, habitualmente de morfología triangular y de tamaño variable. Y lo importante y lo más frecuente es que veremos que presenta una rama, un vaso arterial nutricio que procede de la aorta descendente, infradiafragmática. Y sí que es cierto que si se observan quistes en el interior de la lesión, podremos diagnosticarla como lesión híbrida o complejo MAC secuestro, que esta combinación tiene lugar hasta en el 50% de los casos. Aquí vemos una imagen de un secuestro intraabdominal, que lo veremos como una imagen redondeada hiperecogénica, próxima a la línea media y situada en la parte posterior del abdomen, habitualmente e inmediatamente por debajo del diafragma, como podemos ver en este corte coronal. La supervivencia global del secuestro aislado está entre el 85 y el 90% de los casos. No obstante, si hay hidrops, desciende al 45-65% de los casos. Hasta un 80% permanecen estables o reducen su tamaño durante el embarazo y la resolución espontánea se ha descrito hasta un 10% de los casos. El hidrops está presente en menos del 10% de los casos, no obstante, mediante el cociente antes comentado, si el riesgo de hidrops mediante este cociente es mayor del 1,6, hay un elevado riesgo de hidrops y eso se asociará con una peor supervivencia perinatal. El manejo prenatal conlleva una valoración completa de la anatomía fetal, como hemos dicho no es necesario un estudio citogenético y el pronóstico vendrá determinado por la presencia o no de hidrops. Al igual que la MAC, el secuestro no complicado implica controles ecográficos cada 4 semanas y el complicado puede tratarse con betametasona o si existe hidrops o hay una lesión macroquística se puede introducir un catéter de derivación toracoamniótico. Y postnatalmente se debe de confirmar el diagnóstico con una prueba de imagen. En los casos sintomáticos se realizará lobectomía el primer año de vida y como en la MAC, en los casos asintomáticos, la resección quirúrgica puede diferirse un poco más. El quiste broncogénico es un trastorno producido por una duplicación errónea del árbol traqueobronquial. Si esta duplicación se produce precozmente, provoca quistes en el mediastino, que suelen ser únicos y son los más frecuentes. En el 70% de los casos son quistes mediastínicos, mientras que si se produce más tardíamente, provoca quistes en el parénquima pulmonar, que suelen ser múltiples. Aunque infrecuente desde un punto de vista de la epidemiología, esta es la lesión quística más frecuente del mediastino. Y desde el punto de vista ecográfico, pues veremos una imagen quística unilocular de pequeño tamaño que no capta Doppler, como en este caso vemos una imagen en la línea media en contacto con los vasos del mediastino. La imagen de la derecha vemos que un quiste en un bronquio provoca una obstrucción del pulmón distal, por lo que veremos este pulmón hiperecogénico y elongado, una dilatación del bronquio distal a la obstrucción. Estos casos son los más infrecuentes. El más frecuente es que se visualice esta imagen. Es una imagen redondeada, anecoica, mediastínica, homogénea y que no capta Doppler color. El pronóstico es muy favorable, son los quistes muy grandes y suelen ser asintomáticos. El manejo prenatal conlleva controles ecográficos cada 2-4 semanas. El manejo será expectante en ausencia de signos de mal pronóstico y en el caso de que sean quistes grandes y o provoquen hidrops se puede pensar en una intervención perinatal para drenar el quiste. Postnatalmente, tras una confirmación diagnóstica mediante una prueba de imagen, se realizará una resección quirúrgica planificada durante los 2 años primeros de vida, dependiendo de la clínica. Respecto a la agenesia pulmonar, y ya vamos terminando, es la ausencia del parénquima pulmonar y de los vasos sanguíneos, así como de los bronquios más allá de la bifurcación. Puede ser uniobilateral y total o parcial. Respecto a la etiopatogenia, es una anomalía esporádica de causa desconocida y es más común uni que bilateral. Está presente en 1 de cada 15.000 gestaciones, tiene una similar frecuencia a la agenesia pulmonar derecha y de la izquierda y la asociación a cromosomopatías es infrecuente.
existen la agenesia, aplasia e hipoplasia. Mientras que la agenesia es la falta completa del desarrollo del árbol bronquial, parénquima alveolar y la vascularización pulmonar, en la aplasia el árbol bronquial finaliza en una estructura similar a un muñón, mientras que la hipoplasia consiste en el fallo del desarrollo más allá del árbol bronquial, pudiendo afectar en la totalidad del pulmón o a una parte del mismo. Tan solo recordar el síndrome de la cimitarra, que se asocia a una hipoplasia pulmonar unilateral, se asocia un drenaje pulmonar anómalo ipsilateral, en el que veremos una vena anómala que drena flujo sanguíneo total o parcial del pulmón derecho a la vena cava inferior, simplemente por recordarlo. Y a nivel ecográfico, la agenesia pulmonar se va a caracterizar por la falta de visualización de uno de los campos pulmonares, lo cual se acompaña de una distorsión de la anatomía normal torácica. Como vemos en la imagen de la izquierda, existe una agenesia del pulmón derecho y como consecuencia el corazón está desplazado hacia la derecha, existe una dextroposición cardíaca, el corazón impresiona que es un poco más grande de lo habitual y todo el hemitórax izquierdo está ocupado por el pulmón izquierdo, en este caso vemos discreto derrame pleural. Mientras que en la imagen de la derecha veremos una agenesia total del pulmón izquierdo. Entonces, como consecuencia, existe una levoposición marcada del corazón que se visualiza más en el hemitórax izquierdo, el corazón impresiona que sea de un tamaño mayor y el hemitórax derecho estará todo ocupado por el pulmón derecho. El pronóstico en los casos de agenesia unilateral depende de la existencia de anomalías asociadas, siendo muy bueno en su ausencia. La agenesia bilateral pulmonar es obviamente letal. El manejo prenatal implica controles ecográficos cada 4 semanas y sí que se debe recordar que en un 15% de los casos desarrollan retraso de crecimiento intrauterino. La atención perinatal se debe realizar en un centro terciario y la atención al parto se regirá según criterios convencionales. El manejo postnatal requiere de la confirmación del diagnóstico mediante una prueba de imagen y en casos de hipoplasia pulmonar se realizará una broncoscopia. Respecto al derrame pleural, es la presencia de líquido en el espacio pleural, la mayoría de los casos es bilateral. En la mayoría de los casos también es secundario a otra entidad, siendo primario tan solo en el 20-30% de los casos, y en estos casos debemos de pensar que la causa más frecuente es el quilotórax. La incidencia es en 1 de cada 10.000 gestaciones y hasta un 15% de los casos asociarán cromosomopatía. Desde un punto de vista ecográfico, se caracteriza por la presencia de líquido en el espacio pleural. El unilateral, veremos esta imagen anecoica en el espacio pleural y el pulmón, en este caso el izquierdo, estará empujado hacia el lado contralateral del derrame pleural. En los casos de derrame pleural bilateral, como hemos dicho la mayoría de los casos, los pulmones están empujados, los veremos en el centro, y esto lo diferencia de los casos de derrame pericárdico en los que los pulmones estarían empujados hacia detrás. El pronóstico depende, además de la causa subyacente, de la uniobilateralidad, magnitud y presencia de hidrops y edad gestacional, siendo favorable en el caso de que no hayan anomalías asociadas, que sea de pequeño tamaño y o se aprecie a una edad gestacional tardía. La mayoría de los casos aumentan, se bilateralizan y pueden provocar polihidramnios. En los casos de hidrops, el 50-60% en el 50-60% de los derrames pleurales bilaterales va a aparecer hidrops y se ha descrito una regresión espontánea de hasta el 30% de los casos. La supervivencia global es del 60-65%, aunque en presencia de hidrops esta supervivencia se reduce a un 45-65%. Sin hidrops la supervivencia es del 80-100% de los casos. El manejo prenatal implica realizar un estudio anatómico exhaustivo y un cariotipo fetal, y si el derrame es aislado unilateral y no existe hidrops, se realizarán controles cada 2 semanas. Si regresa, se realizará vigilancia posterior. En el caso de que
es un derrame pleural grave, progresivo y aparece hidrops. Si la edad gestacional es superior a las 34 semanas, se puede plantear finalizar la gestación, y en el caso de que la edad gestacional sea 34 o menos semanas, se puede optar por un tratamiento prenatal. Se puede realizar una toracocentesis descompresiva, aunque hay que tener en cuenta que la tasa de recurrencia es del 75-80%, pero sí que se puede obtener líquido para diagnóstico y facilitar la reanimación neonatal si se realiza justo antes del nacimiento. Se puede plantear una pleurodesis con inyección de sustancias esclerosantes, aunque el tratamiento de elección es la derivación toracoamniótica, colocación de drenajes o shunts, que tenemos que saber también que existe una incidencia de obstrucción del drenaje de entre un 10 y un 20%. Este drenaje puede migrar o al interior de la cavidad pleural o al interior de la cavidad amniótica entre un 30 o 40% de los casos, y es cierto que su colocación también se acompaña de una rotura de membranas de entre un 5 y un 10%. El manejo postnatal, una vez colocado el drenaje, se debe de pinzar inmediatamente tras el parto, y el pronóstico dependerá de la causa subyacente, aunque debemos de saber que si era debido a un quilotórax, el pronóstico es muy satisfactorio. Y finalmente, el síndrome de obstrucción congénita de la vía aérea alta. Consiste en la obstrucción de la vía aérea superior, mayoritariamente por atresia laríngea, y es una anomalía habitualmente letal, también conocida como caos. Es una entidad de causa desconocida y el 50% de los casos asocia a otras anomalías, fundamentalmente cardiopatías y anomalías nefrológicas. También asocia síndromes como el síndrome de Fraser o el Bacter, y es muy infrecuente su asociación con cromosomopatías. Respecto a la epidemiología, es una anomalía muy infrecuente. El diagnóstico ecográfico, la obstrucción provoca un aumento del tamaño y ecogenicidad del pulmón, de los pulmones, que junto a la dilatación de la vía aérea superior hacen de esta imagen patognomónica. Veremos unos pulmones hiperecogénicos, discretamente distendidos, dilatación de la vía aérea postobstrucción, el diafragma invierte su curvatura, y en los casos muy graves, pues, por dificultad del retorno venoso, veremos derrame pericárdico. El pronóstico es variable. En los casos de afectación pulmonar bilateral la mortalidad es prácticamente del 100%, aunque en casos de ausencia de anomalías o síndromes asociados depende del tamaño pulmonar e hidrops. Sin hidrops, se han descrito algunos casos que sobreviven con un adecuado manejo perinatal. En la imagen de la derecha sí que, bueno, pues en este caso se visualizaban los signos del caos de forma unilateral. En este caso fue la obstrucción tan solo del bronquio derecho. Entonces, estos casos podrían tener un mejor pronóstico. El manejo prenatal conlleva controles ecográficos cada 2 o 3 semanas, despistaje de anomalías asociadas, sobre todo si se plantea realizar EXIT, y el parto se requiere realizar en un centro terciario con EXIT. El tratamiento postnatal conlleva realizar EXIT en casos sin anomalías graves asociadas. No pretendo que lo leáis, esto es una tabla comparativa para que la tengáis en el móvil de forma rápida si queréis hacer un diagnóstico diferencial rápido. Y para finalizar, pues, la diapositiva de la actuación en nuestro centro, que pues es lo que se ha comentado. En los casos de hernia congénita diafragmática se debe realizar una valoración de la anatomía fetal completa, cariotipo fetal, y el pronóstico dependerá de la herniación hepática, del cociente área pulmonar, perímetro cefálico y observado entre el esperado. Casos de mal pronóstico se puede proponer una oclusión traqueal fetoscopia o IVE. Y en los casos de buen pronóstico se realizará un control ecográfico cada 4 semanas y un parto en centro terciario. Respecto a la MAC, se debe realizar una valoración de la anatomía fetal completa, y el pronóstico depende de si hay o no hidrops y de si es bilateral. Casos no complicados, control ecográfico cada 4 semanas, sabiendo que el periodo de mayor crecimiento es entre la 20 y la 26. Casos complicados, se puede plantear la opción de IVE o administrar betametasona,
o en los casos de hidrops o malformación con quistes grandes se puede colocar una derivación toracomniótica. En los casos de secuestro pulmonar se debe realizar una valoración de la anatomía fetal completa y el pronóstico viene determinado por la presencia o riesgo de hidrops. Casos no complicados, control ecográfico cada 4 semanas. Casos complicados se puede plantear la opción de IVE o tratamiento con betametasona o si hidrops, derivación toracoamniótica. Casos de quiste broncogénico, control ecográfico cada 2-4 semanas y en los casos complicados se puede realizar un drenaje perinatal. Casos de agenesia pulmonar, valoración de la anatomía fetal completa. Casos complicados, opción IVE. Casos no complicados, control ecográfico cada 4 semanas, sabiendo que un 15% desarrollan RCIU y el parto debe realizarse en un centro terciario. Casos de derrame pleural, valoración de la anatomía fetal completa y realización de cariotipo fetal. Si es aislado, unilateral y sin hidrops, ecografía cada 2 semanas. Si es grave, progresivo o aparece hidrops, se puede plantear la opción del IVE. Si más de 34 semanas finalizar gestación, si menos se puede colocar una derivación toracoamniótica. Y en los casos de caos, valoración de una anatomía fetal completa y el pronóstico depende si es bilateral, es letal y si hay anomalías o síndromes asociados. En los casos de mal pronóstico se debe de dar la opción de IVE y en los casos con mejor pronóstico se puede realizar un control ecográfico cada 2 o 3 semanas y el parto se debe realizar en un centro terciario con éxito. Muchas gracias por vuestra paciencia y espero que os haya servido.